porque hemos venido de nuevo a estudiar la palabra de Dios, principalmente lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Todas las cosas que están ocurriendo en este tiempo están descritas en su palabra, están descritas en la palabra profética más segura, que es la profecía. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a partir el día de hoy estudiando temas trascendentales de suma incidencia coyuntural para este tiempo. Así que sean bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los hermanos que nos miran a nivel internacional, principalmente esa audiencia de Los Ángeles, California. Sabemos que ahí este programa de Pilares de la Verdad tiene mucha audiencia, así que sean bienvenidos y siempre invitados al estudio de la palabra. Para abrir la palabra de Dios como de costumbre, y debe de ser una regla, debemos de pedir la bendición divina para que el Padre de las luces, el Espíritu Santo y el Cordero de Dios derramen luz sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amante Señor y Padre nuestro, Dios de la misericordia, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios del último remanente, del remanente fiel, que en este tiempo va a ser el que va a vindicar una vez más tu santa ley, tu carácter, a como Cristo Jesús lo vindicó cuando Él murió con ese sacrificio magno y perfecto. En esta mañana agradecido porque tú quieres derramar ricas y grandes bendiciones sobre tu pueblo. Y una de las bendiciones más grandes que tú quieres dar a tu pueblo es la iluminación por medio de tu palabra. Tu palabra dice que clamemos a ti, y porque tú quieres enseñarnos grandes cosas en la Biblia, grandes cosas en la profecía. Y tenemos que aprender de esas grandes cosas en esta mañana. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que nos des de tu ayuda enviando a tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como les decía al inicio, acabamos de terminar una serie apocalíptica en el cual estudiábamos las 7 promesas del Apocalipsis y las 7 bienaventuranzas. Sé que este estudio ha sido de mucha edificación para los que estamos aquí, pero también he tenido noticias que este estudio de la profecía y el estudio de la palabra de Dios presentada a través de esta programación también ha edificado a mucha gente en el mundo, ahí en los Estados Unidos, principalmente ahí en Los Ángeles. Nos damos cuenta de eso. Entonces en esta mañana vamos a iniciar esta serie, podríamos llamarle, que se llama Hacia la Agenda Final. Hoy vamos a estudiarla en 2 partes. La primera parte y después luego la segunda parte en el culto divino. Así que se llama Hacia la Agenda Final, ¿verdad? Vamos a comenzar con el estudio de la palabra como siempre, con la palabra de Dios para que nos ilumine ese estudio. En Ezequiel el capítulo 33, los versículos del 7 al 9, la palabra inspirada dice lo siguiente. El versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, esto es importante, él morirá por su pecado, pero que tú libraste tu vida. Importante este pasaje, ya lo hemos estudiado también, pero es de mucho profundo significado principalmente para nosotros en este tiempo. Porque Dios ha puesto por atalaya a su iglesia en este tiempo. Por atalaya, por centinela, por vigilante, por vigía, a como le queramos llamar. Entonces, Dios ha puesto a cada uno de nosotros ahora por individual, perteneciente al pueblo de Dios, para que seamos un centinela de la verdad. ¿Y cuál era el oficio del centinela? ¿Cuál era la misión del centinela?
en los tiempos antiguos. La misión del centinela, el trabajo del centinela era anunciar el peligro que se avecinaba. Anunciar el peligro que se avecinaba. Y si el vigía o el centinela no avisaba, aquí lo dice el pasaje, entonces el culpable de todas esas muertes, ¿quién iba a ser? El centinela, y a Dios lo iba a culpar a él. Pero si el centinela avisaba, amonestaba que el peligro venía, ¿qué iba a pasar? Y la gente no oía, no hacía caso, ya cumplió él su papel, ya esa sangre no iba a ser derramada bajo la culpa de él. Eso es importante, este mensaje fue para aquel tiempo, pero principalmente para nuestro tiempo. ¿Saben por qué? Porque la profeta lo aplica. En la palabra inspirada, en el libro de Testimonios, Joya de los Testimonios, en el tomo 3, ahí aplica este pasaje muy específicamente en la página 288, pero también aparece, como miran ahí ustedes, en Testimonios para la Iglesia, la página 9, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 17. ¿Por qué? Porque Joya de los Testimonios traída de Testimonio para la Iglesia, que es el original. Dice de este pasaje que acabamos de leer, en un sentido muy especial, hablando de Ezequiel 33, del 7 al 9 que leemos, en un sentido muy especial, ahora no es para Israel, porque Israel ya pasó la historia, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día, dice, han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores, ¿de qué? De luz, o sea, ¿de qué? De la verdad. ¿Quiénes somos los transmisores ahora de la verdad ante el Israel? Ahora el Israel moderno, ¿quiénes son? Los adventistas del séptimo día. Y dice más el pasaje, la cita, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿Y cuál es la última amonestación? Lo describe la cita más después. Ahí lo describe. ¿Y cuál es? Dice aquí, la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es esa obra de mayor importancia? Ahí lo describe. ¿Proclamar qué? O predicar. ¿Proclamar o predicar qué? ¿El cuál mensaje? Mensaje del primero, mensaje del segundo y mensaje del tercer ángel. Esa es la última amonestación al mundo. Ese es el último llamado al mundo. Esa es la última advertencia al mundo que perece. ¿Y qué más dice? Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada. No hay una obra más importante para el pueblo de Dios hoy, para nosotros, que el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben cuál es el problema, sí, hermanos? Hermanos que me miran, hermanos que están aquí presentes. El problema es que este mensaje ni los mismos adventistas lo entendemos bien. Creemos todo porque el hecho de ser adventista creemos que estamos viviendo el mensaje de los tres ángeles y que estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Mis queridos hermanos, hay que estudiar bien cuál es el significado de los tres ángeles para este tiempo. Y dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes. ¿Qué es las más solemnes? Las más importantes, las que revisten más importancia, que jamás hayan sido dadas ¿a quiénes? A los mortales. Y esto lo he repetido muchas veces, ni a Pablo, ni en el tiempo de la Edad Media, a Lutero, no se les dieron estas verdades. Ni Juan el Bautista siquiera pudo predicar estas verdades porque no era su tiempo. Pero Dios se la daba a la última generación. Vamos a seguir estudiando. En eventos los últimos días, en la página 130, la página original del evento, pasta dura, y aparece esta cita, es de 1889, la Review and Herald, del 24 de diciembre. Repito, está en eventos los últimos días para los que tienen ese libro. Pero es la página 130 del libro original pasta dura. No sé la otra página en que está, ahí lo ubican conforme a lo que dice la cita. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Está hablando de los adventistas. Oiga bien, no está hablando del mundo.
Se lo digo porque más adelante miremos la cita. Ahí no está hablando del mundo, de los adventistas que conocemos el mensaje. Hay muchos quienes, adventistas, que están tranquilos, así estamos hoy, hermanos, en este año 2023, ya a iniciar, estamos durmiendo, tranquilos en las iglesias, no es que esté criticando iglesias ni ministerios independientes, estamos tranquilos, con el mensaje tranquilo, un mensaje apaciguador, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de comodidad. Así estamos, aquí lo dice. Yo no lo digo, porque como si yo lo digo a mí me critican. Lo dijo el hermano, no, aquí lo dice la cita. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, es verdad, viene la ley dominical. ¿Quién sabe cuándo viene? Van a tardar quién sabe cuánto tiempo. ¿Desde cuándo están diciendo que viene la ley dominical? Estamos hablando de nosotros, los adventistas. Estamos hablando de nosotros. Desde hace tiempo están diciendo que viene la ley dominical y nunca vino. Sigamos estudiando, sigamos trabajando, sigamos construyendo, sigamos haciendo todo. Mire lo que dice aquí, hermano. ¿Y qué dicen? Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad, la ley será promulgada y habiendo arribado a esta conclusión, se siente en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Sí, Dios nos va a proteger. ¿Para qué eso de ir al campo? ¿Para qué? Aquí en la ciudad, si aquí Dios nos va a proteger, ¿para qué? Entonces, ¿para qué es la última amonestación? ¿Para qué la última advertencia? No es para prepararse lo que está por venir. No tiene lógica. ¿Para qué va a ir al campo? ¿Con qué razón prepararse? ¿Para qué hay que seguir haciendo las cosas que hemos estado haciendo normalmente? Pero Dios dice, no nos salvará. Óigase bien, aquí está la cita. Chequeen bien esta cita. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que se nos ha encomendado. Pero alguien dice, sí, yo estoy realizando la obra que Él me ha encomendado, estoy predicando el Evangelio. Así pueden decir todo el mundo. Estamos curando enfermos, predicando el Evangelio. Así puede decir todo el mundo, pero puede estar tranquilo. Óigase bien, qué importante es esto. Como fieles atalaya, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia. ¿Cuál es la espada que viene? La crisis ya viene. La ley dominical pronto viene. Todos los eventos que se están dando, pronto nos están diciendo y anunciando en esta serie, vamos a estudiar muchas cosas. Que ya Cristo viene pronto y que ya viene, se avecina esa crisis final. Como fieles atalayas, si no, no vamos a ser fieles atalayas. Y en adventistas vemos muchos adventistas que somos infieles atalayas, no fieles, mentirosos atalayas. Y como fieles debiéramos de ver la espada que viene y dar la advertencia para que los hombres y las mujeres del mundo, de otras iglesias, no prosigan por ignorancia en curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? La respuesta la da la Biblia. Segunda de Pedro 1:19. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19? Pasaje que lo conocemos bastante. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es el mensaje de verdad presente? ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? La palabra profética más segura. Vamos a ver cuál es esa palabra, a lo largo del estudio, cuál es esa palabra profética más segura, porque no es toda profecía tampoco. Vamos a ver cuál es la profecía. Óigase bien, no solo el hecho de que se hable de profecía, y pues si hasta los evangélicos hablan de profecía, los hermanos de otras iglesias, pero no es esa profecía. Hay que ver cuál es la profecía, cuál es el mensaje para este tiempo. Los hermanos de otra iglesia hablan del rapto secreto y es una profecía. Hablan del milenio y es una profecía. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos. Tenemos que estar atentos a la profecía, como centinela, como atalaya, atentos. La pregunta es, ¿estamos atentos?
Si ni nosotros mismos, si ni para nosotros mismos, menos para estar atentos para ayudar a los demás, si ni siquiera nosotros mismos nos podemos ayudar por la comodidad en que estamos viviendo, decía la última cita. La profecía es una antorcha que está alumbrando esta oscuridad de ahorita. Ahorita hay una gran oscuridad en el mundo. Pero Dios quiere iluminar en medio de esa oscuridad por medio del mensaje final. Apocalipsis 18 habla de ese mensaje. Apocalipsis 18:1 habla de la iluminación de la tierra por ese mensaje. Qué importante eso. Sigamos leyendo en escrito inspirado en el libro de Educación, página 74. Muy importante. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones, óigase bien, volvemos de nuevo, de la cadena profética desde la eternidad pasada hacia la eternidad hasta la eternidad futura, nos dice, importante, uniendo los eslabones, la cadena profética de la profecía del pasado, pasando por el presente y llegando al futuro, ¿qué nos dice? Aquí está. ¿Dónde estamos hoy? Presente en el transcurso de los siglos. ¿Y qué es lo que se puede esperar en el futuro? La profecía nos dice dónde estamos hoy parados. La profecía nos dice qué viene después. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente, oiga bien, ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Viene la ley dominical va a venir. Viene el gran tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia va a venir. Viene el derramamiento de las 7 plagas, las 7 plagas van a venir. Va a venir Jesús, Jesús va a venir. Con seguridad. Aunque lo miremos lejos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? La segura palabra profética. Pero ¿cuál es esa segura palabra profética? ¿Cuál es esa profecía que tenemos que estudiar? ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho en otros estudios, Daniel y Apocalipsis, ahí está todo. Y Mateo 24. Ahí está concentrado todo. Daniel, Apocalipsis, Mateo 24. Pero hoy vamos a tratar Daniel y Apocalipsis, que son los libros por excelencia más proféticos y donde están registradas todas las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Esto es rápido, ¿verdad? Porque esto ya lo conocemos. El libro de Daniel nos dice claramente, por ejemplo, en la profecía de Daniel 8, que conocemos esa profecía a través de la serie de Daniel que estudiamos. La profecía de Daniel 8 habla de la profecía del carnero y el macho cabrillo, ¿no? Donde ahí habla también de las 2300 tardes y mañana, haciendo un repaso. Y ahí dice lo siguiente, que esa profecía, al final no la leo literal por el tiempo, esa visión era más para el tiempo del fin. Es decir, las profecías de Daniel son más para el tiempo final. Pero hay otros pasajes, Daniel 11:45, un gran capítulo, que lo estudiamos muy detenidamente en varios temas. Pero dice en Daniel 11, del 40 al 45, no, este es Daniel 11:40, voy a rectificar, 11:40, yo le iba a poner 40 al 45, rectifiquemos ahí, este pasaje es el 11:40, 11:40, repito. Pero al cabo del tiempo, ahí habla, no leo literal, de que el rey del sur iba a contender con el rey del norte. Hicimos el estudio del rey del norte y el rey del sur, que al final el rey del norte identificábamos a quién, al papado, y el rey del sur como el ateísmo. Ahí había un pleito entre ellos, al final del tiempo, en este tiempo. Pero ahí no me dice tiempo del fin, pero esa palabra al cabo del tiempo, en otras versiones, en español, vamos a ver 2 versiones católicas, nos dice claramente, están más apegadas al original de la palabra, el original es griego. Y esa palabra al cabo del tiempo quiere decir en los tiempos del fin, ahí aparecen descritos. Está mejor en las versiones español católica. En los tiempos del fin, habla del rey del norte, era de este tiempo que estamos viviendo. Entonces las profecías de Daniel son más para el tiempo del fin.
Pero en Daniel 12, un capítulo también por excelencia meramente profético. Dice también en el verso 4 y 9, dice lo mismo. Hablando de la profecía de Daniel, en el verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 9 también, no leo más, repito, no estoy leyendo completo para que no me digan que no leí completo, ahí está descrito para los que están viendo, para avanzar en el tiempo. Y en el verso 9 él respondió, esto lo hemos visto, este es como un repaso, todo este primer capítulo que vamos a ver, el primer tema es como un repaso previo para que podamos encadenando, por eso la palabra profética tenemos que unir los eslabones y hoy vamos a hacer esto esta mañana. Tuve que comenzar con esto, aunque hemos visto muchas cosas de esto, pero estos eslabones los tenemos que unir, la profecía, el pasado, el presente y el futuro. Entonces es importante ir uniendo esos eslabones, por eso me di la tarea de comenzarlo de esta manera. Entonces él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces el libro de Daniel es un libro meramente profético, principalmente sus profecías, gran parte de las profecías son para el tiempo que estamos viviendo y al tiempo que está por venir, por acontecer en el futuro. Muy bien, ¿qué otro libro reviste importancia que hemos estudiado? Apocalipsis. Desde el principio, en la introducción, dice que Apocalipsis reviste una gran importancia. En el versículo 3, dice claramente que estudiábamos en las semanas anteriores y decíamos que había una bendición, el Apocalipsis 1.3, había una bendición muy especial para aquellos que leían la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué? Y daban ahí la razón y que guardaban esa profecía, porque el tiempo está cerca, por eso reviste importancia, por eso es una gran bendición, por eso es una dicha, por eso es una felicidad estudiar el libro del Apocalipsis. Muy bien, vamos con Elena White que nos va a ayudar a entender mejor esto. Y estamos viendo que no hay contradicción entre ella y la Biblia. En Testimonio para los Ministros, en la página 112 y 13, agarramos un extractito, eso fue escrito en 1896, pero esta cita aparece también en Eventos de los Últimos Días, página 16. Para que lo ubiquen los que tienen ese libro, ubíquenlo en cualquiera de los dos. Está más completa en Testimonio para los Ministros. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, dice, oigamos bien, para este tiempo. Se necesita un estudio mucho más detenido ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra principalmente? Ahí lo dice la cita. Daniel, especialmente Daniel y Apocalipsis deben de recibir atención como nunca antes. En este tiempo. La iglesia que no esté estudiando Daniel y Apocalipsis, el ministerio que no esté estudiando Daniel y Apocalipsis como nunca antes en este tiempo, mi querido hermano, discúlpeme que lo voy a decir, no estamos cumpliendo con ser fieles atalayas. Aunque estemos predicando la Biblia, pero aquí me dice claramente esta cita que es lo que debo estar predicando en este tiempo, como atalaya. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los postreros días. Así que no me venga a decir que yo estoy predicando la palabra de Dios, no un mensaje de comodidad cómodo, no, es el mensaje lo que dice, tenemos que ser verdaderos centinelas. No un evangelio de comodidad, de prosperidad, no. ¿Y qué más dice? En Obrero Evangélico, en la página 154, dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética. ¿Cómo? Como fundamento de la fe adventista. ¿Cuál es el fundamento de la fe adventista? La profecía. ¿Qué es el fundamento? La base. ¿Cuál es la base adventista? La profecía. Nacemos de una profecía, nacemos de profecía. El libro de la profecía, el pueblo de la profecía se le llamaba antes el pueblo adventista, ahora ya perdió ese estigma. Ya no hay pueblo de la profecía. Deben estudiarse detenidamente las profecías de nuevo de Daniel y Apocalipsis, libros para este tiempo. Por eso la profeta recomendó a Uriah Smith, cuando escribió el libro de Daniel y Apocalipsis en su tiempo, que lo hiciera en un solo tomo. Unir los dos, dijo ella. Qué interesante eso, hermano. Hay que estudiar todo eso, la historia, hay que entender por qué estas cosas. Muy bien.
El tiempo, mire cómo avanza. Quisiera que el tiempo hiciera largo y que este tiempo también nos dieran más tiempo para predicar esta palabra. Muy bien, si Daniel y Apocalipsis revisten una importancia capital en este tiempo, una importancia trascendental en este tiempo, una solemnidad. Entonces quiere decir que para estudiar todos estos eventos, estas cosas que vamos a estudiar, hay que enmarcarnos en esos libros, para ver qué es lo que estamos viendo hoy está registrado en este libro y en esos libros y se está cumpliendo. Miremos el capítulo 7 de Daniel. ¿Qué habla el capítulo 7 de Daniel? Ya estudiamos esa serie. En la serie de Daniel, un libro para nuestros días, 19 temas, en el capítulo 4, ahí habla de esto que vamos a ver ahorita, y en el capítulo 5 y 6. El capítulo 4 habla de las 4 bestias proféticas, el 5 y el 6 hablan del cuerno pequeño. Eso es importante estudiarlo de nuevo. Y eso vamos a hacer un repaso general aquí rapidito, para que en el segundo tema ya vayamos más aplicando el cumplimiento de eso que miramos hoy. Muy bien. Daniel, en la visión de las 4 bestias proféticas, rapidito. Daniel 7, del 2 al 3 dice lo siguiente. Daniel dijo, ¿verdad? Miraba en mi visión, esa visión de Daniel 7 de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Y ya conocemos nosotros cuáles eran esas bestias. Una era como león con alas de águila, lo describe ahí la profecía, no voy a leerlo. La segunda bestia dice que era como ¿qué? Como un oso más alto que se alza de un hombro y tenía en su boca 3 costillas. La tercera bestia era como leopardo con 4 cabezas y alas. Y la última bestia, que era muy diferente a estas bestias, pues una bestia con 10 cuernos, con dientes de hierro muy fuerte, ¿verdad? 10 cuernos, y que sobresalía en esos 10 cuernos un cuerno pequeño. Es importante eso. Y la pregunta es, para repasando, ¿qué representa una bestia en la profecía? El libro de Daniel contesta. Daniel 7, el 17 y 23 me dicen, no lo leo, Daniel 7, el 17 y 23 me dicen que esas 4 bestias son 4 reyes. Quiere decir que una bestia en profecía es un reino político o puede ser político religioso, pero aquí hablemos de político. El versículo 23 habla también de que una bestia es un reino. Muy bien, ya conocemos la historia, esto es histórico. Aquí están las 4 bestias descritas, los años descritas a través de los poderes. Ya el león representaba a Babilonia, que existió del 605 al 539. Medo-Persa era representado por el oso del 539 al 331 a.C. Y el leopardo con 4 cabezas y las águilas, 4 águilas, representaba a Grecia del 331 a.C. hasta el 168 a.C. Y el último era, o la última bestia terrible y espantosa, que era Roma del año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, ¿verdad? Importante eso rápido. Muy bien, cuando Daniel estaba viendo la visión en el capítulo 7, estaba un poco espantado Daniel. Y Daniel en el verso 7, el capítulo 7, dice que miró esa 4ª bestia. Y da la característica, tenía 10 cuernos y era horrible, dientes grandes de hierro, no leo literal hermano por el tiempo, devoraba y desmenuzaba, destruía, una bestia destructora, una bestia destructora. Pero a Daniel le llama la atención, el verso 19 y 20 lo dice, y lo dice Daniel del capítulo 7, le llama la atención a Daniel y dice, entonces tuve deseo, Daniel, curiosidad, de saber acerca de la 4ª bestia. ¿Por qué tuvo deseo Daniel? Porque era diferente de todas las bestias. Una bestia espantosa, tuve deseo de saber. ¿Y qué tenía deseo de saber Daniel de esa 4ª bestia? ¿Saben cuál es el deseo que tenía? El verso 20 lo dice. Ahí está. Quería saber Daniel qué significaban esos 10 cuernos. Quería saber Daniel qué era ese otro cuerno que salía. Cuerno pequeño.
Quería saber Daniel por qué tenía ojo ese cuerno. Quería saber Daniel por qué hablaba grandes cosas ese cuerno. No lo entendía Daniel, quería saber, ¿verdad? ¿Qué simboliza un cuerno? Dice la Biblia. Bueno, en el mismo capítulo 7, Daniel ahí mismo da la respuesta, en el verso 24. Son 10 reyes, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y después tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Bien, entonces los 10 cuernos representan, la bestia, ¿a quién representaba? Al Imperio Romano. Al Imperio Romano, eso lo hemos estudiado. Los 10 cuernos que representan al Imperio Romano ya dividido. Después de la caída, recordemos la caída del Imperio Romano, lo estudiamos nosotros eso, ¿verdad? En el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y que una de esas partes las ocuparon las tribus bárbaras. 10 tribus bárbaras las ocuparon, y que de esas 10 tribus bárbaras habían 3 que eran arrianas, que eran contrarios a la enseñanza católica del papado referente a la deidad. No creían como el católico en la Trinidad, que lo que creían ellos era, esto lo estoy repitiendo porque lo expliqué hace rato, creían de que Cristo era un ser creado y que el Espíritu Santo era una fuerza. Cristo era un ser creado, pues. Más o menos los testigos de Jehová traen esa tendencia teológica, pero no quiero seguir hablando de eso. Entonces esas tribus bárbaras están por nombre: los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. Estos constituyen hoy lo que son los países europeos. Ahí aparece el año en esta tabla en que surgieron cada uno de estos poderes, y después ahora se convirtió en un país europeo. Alemana es Alemania, Franco es Francia, los burgundios en Suiza, los suevos son ahora Portugal, los visigodos España, y así, etcétera, ¿verdad? Respectivamente. Sigo avanzando, porque eso es un repaso. El cuerno pequeño representa un poder que surgiría entre ellos y tomaría el lugar de alguno de los reinos. Hay algo, aquí donde viene lo especial que quería saber Daniel. Hay algo en este poder que lo hace completamente diferente de los demás, el del cuerno pequeño, diferente a los otros cuernos. Hay algo especial. Vamos a ver qué es ese algo especial, y es que es un poder religioso. Los otros eran poder político. ¿Por qué? Los bárbaros eran tribu, eran una tribu aguerrida, era una tribu política, le puede llamar un poder político, eran unas tribus seculares. No había en ellos nada religioso hasta después que algunos se convirtieron al arrianismo. Pero miremos, dice de que este cuerno pequeño que sobresalía es un poder religioso, mientras que los otros poderes son políticos. Ahora la pregunta es, ¿por qué decimos que es religioso? Bueno, mirémoslo en la Biblia. Daniel 7:8 y el verso 25 nos ayudan. ¿Por qué decimos que es religioso? Porque todas las características presentadas en estos pasajes se ajustan a lo religioso. Se ajustan a que es un poder religioso. Miremos cuáles son esas características. Versículo 8, Daniel 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, vamos repitiendo este pasaje, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros, y he aquí que este cuerno, esto es importante, este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre, los otros no tenían ojos como de hombre. Hay una diferencia. Vamos a ver qué significa eso. Pero ¿qué otra cosa era diferente el cuerno pequeño a esos cuernos? Miremoslo. Dice que este cuerno, el versículo 25, hablaría palabras contra el Altísimo. Vea, ya va el aspecto religioso. Los otros cuernos no se habían rebelado contra el Altísimo. No. Este cuerno sí hablaría palabras contra el Altísimo. Ya sabemos que un cuerno es un poder. Quiere decir que este poder hablaría palabras contra el Altísimo. Y algo más. Este poder perseguiría a una iglesia, perseguiría a la iglesia de Dios, perseguiría a los santos.
Y algo más, y los quebrantaría, los mataría. Cambiaría los tiempos y la ley. Qué importante, por eso es que es religioso. Ahí estamos dando una demostración contundente de que era un poder religioso diferente a los demás. ¿Y qué significa que tenga ojos de hombre? ¿Qué significa eso, ojos de hombre? Un símbolo de inteligencia. El cuerno pequeño. El poder representado por el cuerno pequeño era muy inteligente. En cambio, los otros cuernos, los bárbaros, no eran inteligentes. Los bárbaros eran una tribu analfabeta. Eran una tribu, dice la historia, tosca. Era una tribu completamente, ¿cómo le queramos decir? Tosca, pues. Algo así como animalizada. En cambio, el cuerno pequeño no, era muy inteligente, muy perspicaz, mucha sagacidad tenía en la maldad, lógico. Lo vamos a describir. Y era notable por su inteligencia, su perspicacia y su previsión, dice el cuerno pequeño. Pero decía algo más, una característica que lo hace situar, una de las características que lo hace situar e identificar como un poder religioso, era que era blasfemo. ¿Y saben qué significa blasfema en la Biblia? La blasfemia en la Biblia es una revelación grande contra Dios. Pretender ser un Dios aquí en la tierra, esa es una blasfemia. Eso hizo este poder, ha hecho. Tomar los títulos que corresponden solo a Dios, eso ha hecho este poder. Sustituir el santuario por uno terrenal, eso ha hecho este poder, que lo hemos estudiado en otras partes. Y tiene poder para perdonar pecados. Eso ha hecho este poder representado por el cuerno pequeño. Y ofende a Dios y menoscaba la obra mediadora de Cristo, porque ahora aquí el cuerno pequeño se establece ese poder como mediador entre Dios y los hombres. Es un poder religioso. ¿Y qué más hizo este cuerno? Además de que persiguió, que no lo describí aquí, pues, la persecución de los 1260. Lo más grande, o todo lo grande, porque la blasfemia es grande, pensó cambiar los tiempos y la ley. Pero la pregunta es, ¿cuál ley? Porque alguien puede decir, puede ser cualquiera de las leyes del Antiguo Testamento, no había más de 600 y pico de leyes, ahí no me especifica. Sí, pero vamos a ver cuál es la ley que cambió. Por excelencia, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Aquí lo dice en este pasaje. Deuteronomio 4, 12 y 13 nos dice claramente, el 13 principalmente, que los 10 mandamientos son la base del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Son la base, son el fundamento, son el cimiento, la base, ¿verdad?, de ese pacto que Dios hizo con Israel. Por eso dice el verso 3, y Él anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿cuál fue esa ley que violó el poder religioso representado por el cuerno pequeño? Los 10 mandamientos. ¿Cuál de ellos específico? El sábado, uno de los mandamientos específicos, porque el sábado es el único punto, es el único mandamiento de esa ley que se relaciona con el tiempo. No hay otro mandamiento que se relaciona con el tiempo, porque dice que iba a cambiar los tiempos y la ley. Es el sábado, no hay otro mandamiento. Y aquí lo vemos en Éxodo 28, del 8 al 11. Ahí dice que nos acordemos el día de reposo para santificarlo. Le dijo al pueblo de Israel que trabajara 6 días, nos dice a nosotros también esta mañana, pero el 7º de reposo para Jehová. Y dice en el verso 11, está claro. Ahí habla, el verso 11 nos manda que este mandamiento, este reposo viene desde la creación, ¿verdad? Fue creado por Dios. Este poder religioso, dice, se propuso alterar ese mandamiento, transfiriendo la observancia del sábado a domingo. Miremoslo en el catecismo. Los 10 mandamientos está esa tabla en el catecismo católico y los 10 mandamientos en las Sagradas Escrituras, ahí en síntesis. Miremos el primer mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas, católico. Le dice la Sagrada Escritura, no tendrás otros dioses. El segundo, no jurar su nombre en vano, en resumen, verá, en síntesis. El segundo de la Biblia,
no hacer ni postrarse imágenes, pues, adoración. El tercero, el católico, santificar la fiesta, pero el tercero en la Biblia, no jurar su nombre en vano. El cuarto católico, honrar a tu padre y a tu madre, y el cuarto en la Biblia, del sábado. Ahí es donde está el problema. En esos dos mandamientos hay un problema, y recordemos que el 9 y el 10, era un solo mandamiento, los dividió para tratar de alcanzar el número 10 de los mandamientos. Hizo un trastorno, hizo una adulteración de la ley de Dios. Por eso dice que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué poder está representado por ese cuerno? La historia. Vamos a la historia ahora. Mire que los historiadores, miren lo que dicen. De la ruina de la Roma política, Roma imperial, se levantó el gran imperio moral, espiritual, en la forma gigante de la iglesia romana. O sea, que la iglesia católica, la iglesia romana, ¿viene de dónde? ¿De dónde nace? Del imperio romano. Es la misma cosa, nada más que con una careta mentirosa de religiosa, pero es lo mismo. Sigamos otra cita. Aquí está la fuente, ahí aparece la fuente, ¿verdad? En inglés. Y dice la iglesia romana, de esta manera, sagazmente, la iglesia romana es la iglesia católica. La iglesia romana, porque Roma no es la iglesia, Roma imperial. Si cuando habla de iglesia romana es la católica, no puede referirse a Roma imperial porque no era una iglesia. La iglesia romana de esta manera sagazmente, la iglesia católica, digamos pues, de esta manera sagazmente se colocó en lugar del imperio romano, ¿cierto? Recordemos que la Biblia lo dice, que el dragón le transfirió el poder, dice, a la bestia. El dragón simbolizado por el imperio romano, en Apocalipsis 13 lo dice, le dio el poder a la bestia representado por el catolicismo. Y la Escritura lo declara, no sé si leerlo pues, vamos a leerlo pues para que le demos más. Apocalipsis 13 en la Biblia, lo leo rápido y avanzo. Miremos lo que dice en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus ojos y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y aquí viene la parte importante. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón simboliza al diablo, pero ahí representado por el imperio, a través de la agencia del imperio romano, que le da el poder, se lo transfiere a la bestia, representada por el catolicismo. Muy bien. Entonces aquí lo dice, y dice aquí, que una continuación, miren ahí, miremos bien, el catolicismo es una continuación real del imperio romano. Dice que el imperio romano no ha muerto, sino que ha sido una transformación, ahora es religioso. La iglesia romana es el viejo imperio romano consagrado al evangelio de que Constantino supuestamente se convirtió al catolicismo. ¿Qué dice este profesor de renombre, verdad? Y es que ya murió, profesor Labianca, profesor de Historia de la Universidad de Roma. A la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino abandonó Roma, le dio su asiento al pontífice. Este escrito también, Canon y Tradición, Canon, página 263, dice: la autoridad de la iglesia no podía estar atada a la autoridad de las Escrituras, porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. Entonces aquí dice que está por encima la autoridad de la iglesia, por encima de la Biblia. Figúrense eso, hermano. Y eso lo vimos, se cumplió eso. ¿A dónde se cumplió primeramente? El 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Ahí Constantino el Grande, descrito ahí en el Código de Justiniano, está el libro 3, título 12, párrafo 2. Ahí estableció la famosa ley dominical de Constantino. Nada más que esta ley primeramente fue una ley civil nada más. Y ahí dice: descansen todos los jueces, la plebe de la ciudad y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Dice que descansaran. Solamente tuvo trascendencia civil la ley de Constantino, no fue religiosa. Pero después
Pocos años después, en el año 364 después de Cristo, la Iglesia Católica sí la hizo religiosa. En el Concilio de la Odisea, año 364 después de Cristo, y aquí está descrito, y dice: los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en el sábado. Hay que trabajar en sábado, dice. Pero, sino que han de trabajar ese día, el sábado hay que trabajarlo, pero honrarán de especial manera el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Si se les encuentra trabajando en sábado, ustedes van a ser excomulgados. Están perdidos, como quien dice. Hay una condenación, están perdidos. Ahora miremos algunos escritos, hermanos, que ellos sostienen, los católicos, en un famoso catecismo del Concilio de Trento, ¿verdad? Allá en la Edad Media. Ahí ese famoso concilio, ¿verdad? El gran concilio de Trento, uno de los concilios más grandes y más significativos de la Iglesia Católica, donde hizo todos los cambios precisos. Ahí habla en ese catecismo, Concilio de Trento, y ellos admiten y dicen: sí, nosotros cambiamos el sábado al domingo, porque somos autoridades. Dios nos ha dado la autoridad y podemos hacer lo que nosotros queremos aún por encima de la Biblia. Vamos a leer si unos escritos, lo digo así literalmente. Miremos en ese catecismo el Concilio de Trento, ahí está la página, el año, la edición. Y dice la Iglesia, dice, ahí está escrito, ¿verdad? En la página 358. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría, óigase bien, ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor, al día domingo. Ahí está claro. En su sabiduría quiere decir que la Iglesia tiene más sabiduría que Dios. Cambió. Ellos admiten el cambio del sábado, no lo niegan, a domingo. La Iglesia de Dios, otro escrito, página 402, segunda edición revisada del mismo catecismo. La Iglesia de Dios, Iglesia Católica, ha pensado bien en transferir la celebración y la observancia del sábado a domingo. Ha pensado bien, no tenemos problemas. ¿Ve? Sigamos más escrito. El tiempo en que se había de quitar el culto del sábado era aquel mismo en que debían anticuarse los demás cultos y ceremonias hebraicas. Quiere decir, las ceremonias hebraicas son anticuadas, eso ya pasaron. Mire lo que dice más. Es a saber, en la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, todas las ceremonias hebraicas, el sábado, toda la fiesta quedó abolido, dicen ellos. Porque siendo, y dan la justificación, porque siendo aquellas ceremonias como imágenes sombreadas de la luz y la verdad, eso es lo que le han inyectado, eso es lo que le han transmitido Babilonia, el vino que le ha transmitido a toda la ramera le ha transmitido el vino a todas sus hijas. Entonces, todos los hermanos evangélicos creen eso, los hermanos protestantes creen eso. Y dice aquí, me disculpan hermanos protestantes que me están viendo, pero es la verdad. Tengo que decirles la verdad, que esa es una realidad. Porque siendo aquellas ceremonias como imágenes sombreadas de la luz y la verdad, era necesario que se ahuyentasen con la venida de la luz y la verdad que es Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, Babilonia, la madre de las rameras, le ha dado vino a sus hijas, y por eso sus hijas se han contaminado con esta enseñanza que el domingo ahora es el día del Señor y no el sábado. Su origen es católico, hermanos de otras iglesias. El origen del domingo es católico, óigase bien. Sigue el mismo catecismo. Pero la Iglesia de Dios tuvo por acertado trasladar el curso y la celebridad del sábado al domingo. Oiga bien, tuvo por acertado. Porque así como ese día fue el primero en el que alumbró la luz al mundo, ellos dicen, el primer día de la creación fue el domingo. Claro, es un día de luz, no fue el día de la luz. Dice. No fue el día de la luz, es el mejor día porque fue el día de la luz. Dice. Y la luz es un símbolo de Dios, es un símbolo de Cristo. Entonces es un argumento. Así fue sacada nuestra vida de las tinieblas a la luz. Ahora viene la resurrección, sacan la resurrección, otro argumento. Resucitando en ese día nuestro Redentor, quien nos abrió la puerta para la vida eterna. Por eso los apóstoles quisieron se llamase Día del Señor. Esa es una gran mentira. Porque todos los apóstoles guardaron el séptimo día, esa es la Biblia. Esa es una gran mentira.
Por eso los apóstoles quisieron llamar el día del Señor. Y además de esto, echamos de ver en la Sagrada Escritura ser solemne este día. ¿Por qué? Por haber empezado en la obra de la creación del mundo. Oiga bien, es un gran día porque ahí empezó la creación del mundo. Es mejor el primer día porque fue la obra creadora al día que termine. Dice, es mejor porque ahí lo empezó. Y haber enviado sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. Es verdad que en domingo, el Pentecostés se dio en domingo el Espíritu Santo. Entonces toman ese argumento. Mire cuántos argumentos toman en esta cita. 3 argumentos. El domingo lo cambiamos porque el domingo, el día del Señor, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque fue el primer día, el día de la creación, el día de la luz. Está por encima del séptimo. El séptimo de la obra terminó, un descanso, pero el día de la luz, 1. Es el día que resucitó Jesús. Otra mentira. Es verdad pues que resucitó Jesús, pero no por eso lo van a cambiar. Y después dice que los apóstoles le llamaron día del Señor. Otra mentira. Y después hablan que el Espíritu Santo fue derramado ese día. Es verdad, pero no quiere decir que por eso lo iba a cambiar. Ya vamos terminando. La Biblia dice claramente en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman este poder, esta iglesia que ha quebrantado los mandamientos de Dios, que ha violentado las leyes de Dios? ¿Por qué le dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Jesús dijo, Dios dijo, el sábado es santificado. Ellos dicen el domingo es santificado. Entonces le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que dice. En San Mateo 7:21, muy conocido, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Claro, claro. Y San Juan 14:15, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Quiere decir que para amar a Dios, para amar a Cristo, tenemos que cumplir con guardar los mandamientos. Y el último pasaje es en Hechos 5:29, donde Pedro, ¿verdad?, dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero este poder religioso no obedece a Dios, sino ellos mismos han establecido estos parámetros de adoración, como es el domingo, para adorarlo a ellos, para adorar al diablo, ¿verdad? Para adorar al enemigo de las almas, para adorar al enemigo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esta primera parte la damos por concluida y hemos estudiado la segunda parte que vamos a estudiar, es una continuación de esto. Los invito para que estemos atentos, pero en esta primera parte saquemos mucho provecho en esta introducción, porque esto nos va a ayudar a la segunda parte. Entonces, para terminar, decían los pasajes que la Biblia no puede estar, como dicen ellos, la iglesia no puede estar por encima de la Biblia. La palabra de Dios viene de Dios, no viene de hombre. Entonces la palabra de un hombre, el mandato de un hombre, no puede estar por encima del mandato de Dios, porque eso es tradición. Y Cristo condenó esa tradición en el tiempo que Él estuvo. Y hoy también la palabra de Dios, y nosotros como pueblo de Dios condenamos esa tradición. Así que tengamos en mente esto. Vamos a orar para terminar, el tiempo se nos acabó. Querido y amado Padre Celestial, gracias por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Hemos hecho un repaso muy significativo para entender la verdad en el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos en esta segunda parte que vamos a estudiar. Quédate con nosotros en el resto de esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.